Ahora sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 8 del curso de cocina virtual. Ya hemos visto la teoría básica de la medicina ayurveda que nos permite entender un poco más la estructura de los platos y la concepción de los sabores y cómo se pueden complementar y compensar los unos con los otros. Y también vimos la teoría de los 6 sabores, de sus cualidades, de cuáles son los nutritivos, cuáles son los depuradores, cuáles son los desintoxicantes, cuáles son los secantes, y cuáles son los que elevan la temperatura del cuerpo y del sistema digestivo. Y ya luego empezamos a ver como las recetas básicas ayurvédicas, para luego dar paso a los desayunos y los platos principales. En la clase de ayer empezamos a ver las sopas, algunas recetas de algunas cremas y sopas como para cambiar de, de sopitas el plato y en las recetas que aún conocemos. Y también empezamos algunas recetas de ensaladas. Estamos trabajando por ahora los vegetales salteados. Los vegetales salteados tienen una gran bondad y es que vienen con el calor extra añadido por el proceso de cocción. Entonces, así para nuestro sistema digestivo es muchísimo más fácil digerir los vegetales que están salteados a los que están crudos. Generalmente los vegetales, si bien tienen un sabor dulce, como están fríos, están crudos y como algunos tienen un sabor muy astringente, entonces para un acné bajo requiere un poco más de energía el proceso de digestión de este tipo de alimentos. Entonces, cuando las personas tienen complicaciones digestivas, que tienen un acné bajo, es decir, un fuego digestivo que no digiere bien algunos alimentos y que por ende genera mucha distensión y complicación a la hora de digerirlo, es mejor consumir los vegetales al vapor, cocidos o salteados, como algunas de las preparaciones que estamos viendo acá. Por eso me gusta mucho poner distintas preparaciones porque las personas piensan entonces que va a ser como unos vegetales aburridos, ya que no pueden ser como un tazón fresco de vegetales, pero no, no es tan aburrido. Podemos hacerlo de la mejor manera posible, compensando unos vegetales con nosotros y dándole mucho sabor con especias. Eh, por eso quise empezar con estas opciones. También hay opciones de ensaladas frescas, pero esas ensaladas las dejamos al acné fuerte o a las personas muy pita, pero a los que tenemos panza bata, a las personas capa también les viene mucho mejor los alimentos calientes ya con previa cocción y con especias como este tipo de salteados de vegetales. Entonces voy a seguir con las recetas. Ayer vimos esta receta rica de calabazas con alcachofas. Conté cómo es la preparación de las alcachofas, que si bien requiere tiempo la cocción, cuando ya está lista la preparación con los otros alimentos, no es para nada dispendiosa. Eh, Hoy ahorita vamos a ver un salteado de habichuelas con zucchini en salsa pesto. Rico saber hacer la salsa pesto en casa, entonces vamos a ver también los ingredientes de la salsa pesto en esta preparación. Y rico tener un poquito de salsa pesto de vez en cuando en la nevera para añadir a los desayunos o a las cenas o a los vegetales o a las pastas de los almuerzos o de las cenas. Para los desayunos da un toquecito extra, porque si bien se puede añadir a la arepa colombiana, también se puede añadir a la panadería, a los panes de harinas alternativas, para darle un sabor distinto a los desayunos y así ayudar a que el acné se eleve, ya que el pesto está hecho con albahaca, que tiene un efecto caliente en nuestro sistema digestivo, con pimienta, con marañones y nueces, que también tiene un efecto caliente en nuestro sistema digestivo, con ajo, que también tiene un efecto caliente en nuestro sistema digestivo, con aceite de oliva, que tiene un efecto caliente en nuestro sistema digestivo, también tiene sal, que también tiene un efecto caliente, y el queso parmesano, que creo que ya lo dije, que también tiene un efecto caliente. Entonces, todos estos ingredientes del pesto elevan el acné, y como tiene tanto aceite, para las personas pita, como es una preparación tan caliente, la deben consumir con moderación
pero para las personas bata es absolutamente maravillosa, cae muy bien a la panza y la lubrica y la calienta un poquito. Entonces, para los bata el pesto les viene súper bien. Alpita puede consumirlo con moderación de vez en cuando y el café lo puede consumir, pero un poquito más seco, no tan aceitoso como puede venir de vez en cuando el pesto. Entonces, sugiero que tengan un pesto de acuerdo a su dosha. Si son más pita, entonces añadir menos ajo. Y si son más bata, también pueden añadir un poquito menos ajo porque a veces el ajo cae mal al bata, pero le pueden echar, compensar con un poquito de aceite de oliva o con otras especias o con un poquito más de pimienta. Y para el pita sí, chévere que le añadan un poquitico más de ajo. Lo resiste y le gusta y le viene bien, la pimienta también, y así hacemos un pesto un poco más especiado sin tanto aceite para las personas café. Entonces, para hacer esta preparación necesitamos habichuelas, cebolla puerro. Si no les gusta la cebolla puerro, pues pueden añadir cebollín, no hay ningún problema. Calabacín picado en rodajas, aquí estamos hablando de cualquiera de los dos, puede ser zucchini o calabacín, ¿no? Zucchini el verde o calabacín el amarillo. Personalmente disfruto más del verde, entonces esta receta generalmente la hago con verde. Aceite de oliva, sal, pimienta al gusto. Y para la salsa pesto necesitamos albahaca, queso parmesano rallado, marañones o nueces, ojalá nuez de nogal o nuez de Brasil y los dientes de ajo. Entonces para esto, bueno, esta receta no les había dicho que está balanceada de tal forma que es una preparación tridosha. Las habichuelas tienen un sabor astringente, ellas son depuradoras y secan, pero la cebolla puerro es picante o el cebollín es picante, entonces ya tenemos sabores astringentes y picantes que son los sabores que depuran a cafa. Y el calabacín o el zucchini son tridóxicos los dos. Entonces, aquí vamos con un elemento tridosha, con dos elementos que le vienen muy bien a cafa. Aceite de oliva le viene muy bien a bata, y a cafa medianamente por la grasa y a pita medianamente por la grasa y por el calor. Y la sal y pimienta al gusto que en proporciones adecuadas está bien para todos. Eh, y cuando le añadimos albahaca, queso parmesano y marañones, entonces añadimos sabor dulce con el queso y con los marañones, más picante con el ajo y añadimos un poquito de calorcito y de picor también con la albahaca, ¿no? Entonces tenemos el dulzor tridosha del calabacín que tiene gran medida en porción en la preparación. Con las habichuelas astringentes tenemos sabor dulce, astringente, picante, eh, eh, no tenemos ácido ni amargo. Entonces tenemos 4 de los 6 sabores en la preparación que de acuerdo al dosha dominante que tengamos podemos añadir o reducir algunos de los ingredientes para que nos dé un poco más de balance. Entonces para hacer la preparación debemos lavar y picar bien las habichuelas del tamaño que deseemos y la cebolla la picamos bien y en un sartén con ghee salteamos las habichuelas y las cebollas hasta que estén blandas, hasta que estén tiernas. Y luego añadimos el zucchini o el calabacín en rodajas delgadas, agregamos la sal, la pimienta y más ghee para dejar en cocción. Cuando se trabaja con calabacín o con zucchini, eh, estos ingredientes se añaden generalmente casi que al final de la preparación porque son de rápida cocción. Entonces, no los añadan al principio, sobre todo con alimentos que necesitan un poco más de cocción, como las zanahorias, las papas, o como habichuelas, arvejas o granos, ¿no? Cuando añadimos zucchini con granos de lenta cocción, entonces este vegetal se va a sobrecocer y se va a destruir, entonces no va a hacer lo que queremos en la preparación. Entonces, cuando trabajen con ellos, por favor, añádanlo casi al final de la preparación, aproximadamente unos 10 o 5 minutos antes de, mejor 5 minutos antes de, para que el zucchini simplemente esté en la preparación con los mismos sabores, pero que no sufra en el proceso de cocción. Entonces dejamos saltear absolutamente todo y reservamos para pasar a hacer la salsa pesto. Entonces, para hacer la salsa pesto necesitamos las hojas de albahaca, las quitamos del tallo, las lavamos y las dejamos bien secando
es muy importante que eliminen todo el agua, porque como la preparación va a ser con grasa, entonces para que no haya ninguna separación en el proceso. Mientras las hojas se secan, vamos a pelar y a picar los dientes de ajo y le quitamos la venita que tiene por la mitad para que sea más fácil de digerir y no caiga tan mal a la panza, sobre todo a las personas bata. Y cuando ya hicimos eso, en un sartén podemos poner a tostar los marañones, las nueces, sin aceite, así simplemente secas, para que nos permita tostar un poco y sea más fácil triturarlas. Luego les colocamos todos los ingredientes en una licuadora con el aceite de oliva, con la sal, la pimienta, el queso parmesano rallado, las hojas de albahaca ya secas, el diente de ajo lo pueden partir para que se triture más fácil. Y las nueces, para que las nueces que ya están tostadas, para unir todo y vamos probando para ajustar los sabores. Cuando tengamos una papilla ya lista con una buena consistencia y las nueces no estén gruesas y la albahaca no esté en hoja, entonces ahí añadimos un poco más de aceite para ir añadiendo de a poco y así poder tener como la consistencia que deseamos. Lo trituramos todo y agregamos en un recipiente de vidrio y lo refrigeramos y pues le añadimos a los vegetales que acabamos de saltear de a poquito, de menos, recordemos que de menos a más para que no se nos vaya la mano y después dañemos la preparación y podamos disfrutar. Podemos añadir cilantro, perejil al final como para decorar y para dar un toque de aroma distinto a esta ensalada. Todas estas ensaladas, estas preparaciones que hemos visto en esta clase, para estas temporadas de fiestas les pueden venir muy bien, son muy fáciles de hacer, tienen ingredientes muy fáciles de conseguir y son buenas opciones para los días que vienen en este mes. Bueno, remolacha asada con berenjenas en balsámico. Estos dos vegetales generalmente tienen cierta resistencia a la hora de comprarlos o consumirlos por las personas. Por eso quise poner una preparación que las juntara para que vieran lo rico y lo fácil que es trabajar con ellas. Esta preparación es preferiblemente para las personas con digestión bata. Las personas pita o con digestión pita deben consumirlo con mucha moderación, una porción muy pequeña, porque la berenjena es un alimento picante que eleva pita y la remolacha es un alimento caliente que eleva la temperatura de pita. Si bien la remolacha es dulce, tiene una temperatura alta, entonces al combinarse las dos, adicional con especias, puede hacer que la persona pita se empite y adicional, como va a estar salteado, entonces tiene aceite y el aceite, sabemos que pita también tiene aceite por la presencia de agua en su combinación de fuego con agua, entonces no es una ensalada dichosa para las personas pita, sí lo es para las personas bata y un poco más seca para las personas kapha. Cuando estamos haciendo estas preparaciones, hay que tener en cuenta, cuando si no es para nosotros, quiénes van a ir a comer a la casa, ¿no? Si no solo estamos nosotros. Entonces, cuando es así, yo sugiero hacer unas preparaciones un poco más neutras, un poco más tridóxicas, que si bien no garanticen, sí faciliten la digestión de casi todas las personas. Esas preparaciones las podemos dejar más para uso personal o cuando sabemos que no hay ninguna complicación con las personas que conocemos. O si bien podemos complementar este tipo de preparaciones tan pita con platos más ligeros. Podemos poner otra porción de vegetales frescos con rúgula, espinacas, acelgas, que sean un poco más neutros y que sean frescos y amargos o astringentes para que neutralice el calor y el picor de esta preparación. Y esto viene muy bien si se consume con carne, pues viene muy bien con pescado, este salteado de vegetales. Para eso necesitamos remolacha fresca, berenjenas medianas, hojas de rúgula, ajo. Recordemos que el ajo lo podemos reemplazar por fenogreco, por azafétida o simplemente por
jengibre en polvo, cucharadas de jengibre fresco rallado, vinagre balsámico, un limón, aceite de oliva, semillas de calabaza o semillas de girasol para decorar y queso parmesano rallado. Si son personas veganas que no consumen ningún producto de origen animal, el queso parmesano se puede reemplazar por queso de marañón o por queso de almendras para que le den un poquito de un sabor distinto a esta preparación. Entonces, como los vamos a hornear, entonces necesitamos precalentar el horno a 200 grados centígrados y retiramos como la remolacha, ojalá venga con un poquito de hojas en el tallo y con tallo, entonces retiramos eso, lavamos las pero no las desechamos, las reservamos, lavamos bien las remolachas y la berenjena y picamos las hojas de la remolacha bien y las reservamos en la nevera. Luego picamos el ajo, si lo vamos a utilizar, en cubitos muy finos, que simplemente nos ayuden a sazonar, pero no necesariamente que se vea o que invada con su sabor la preparación. Y lo mezclamos en un tazón con los vegetales, es decir, con la remolacha y con la berenjena, con 2 cucharaditas de aceite de oliva y el vinagre balsámico, y lo reservamos con un pañito que cubre el tazón por unos 10 minutos. Acá, en este tipo de preparaciones, para garantizar que la berenjena queda bien, yo lo que hago previamente es, es desamargarlas. Y la forma de desamargarlas más apropiada para mí es haciéndolo, es quemando la berenjena. Podemos hacerla simplemente así cruda, que se pique la berenjena y simplemente cuando la pongamos a hornear ella se hace, también en los jugos del horno, no necesariamente la tenemos que desamargar, pero a mí me gusta darle ese toque ahumado a la berenjena porque da un sabor distinto a la preparación, entonces si les apetece pueden hacer una previa preparación de la berenjena quemándola, poniéndola en el fuego completica directamente en el fuego, no en una parrilla, sino que el fuego la queme directamente y la vamos volteando con una pinza para que se queme de forma homogénea. Y cuando ya la piel está tostada y negra, la metemos en un recipiente con tapa, dejamos que se haga en el vapor unos 10 o 15 minutos, retiramos, lavamos bien, retiramos la cáscara, retiramos la cabeza y ahí sí picamos al gusto para, para poder hacer toda la preparación. Entonces, si vamos a hacer la berenjena de esa forma, ya lo mezclamos con las remolachas picadas y las reservamos en el vinagre, en el aceite de oliva, con el ajo en un tazón por unos 10 minuticos, lo cubrimos con un pañito. Mientras tanto, o bueno, después de los 10 minutos simplemente vamos a retirar los vegetales y los vamos a poner en un molde para hornearlo, añadir más aceite de oliva y horneamos por unos 40 minutos para garantizar que vamos a hacer bien la berenjena si no la desamargamos o no la quemamos y la remolacha. Mientras tanto, exprimimos un limón en otro tazoncito y lo revolvemos con las hojas de rúcula, el aceite con vinagre que reservamos del tazón en donde se hicieron donde estaban los vegetales y le añadimos limón, jengibre, las semillas y el queso parmesano y revolvemos todo, o el queso de marañón de almendras y revolvemos todo y luego licuamos esta mezcla para hacer una salsa y esa es la salsa que va a acompañar a los vegetales que están en el horno. Retiramos los vegetales del horno, añadimos la mezcla licuada y servimos. Entonces estos vegetales van a estar horneados y aparte cremosos por la salsa que hicimos con las hojas de la remolacha, con la rúcula, que le da un toque amargo picante a la preparación, con el queso, con el aceite de oliva, con el ajo reservado y el vinagre que reservamos de los vegetales y las especias, las semillas, el jengibre y el limón. Entonces da una salsa bastante rica para no solamente cubrir ese tipo de vegetales, sino también darle cremosidad a otro tipo de preparaciones de vegetales y así quedan como unos reyes cuando cocinan este tipo de preparaciones. Son sabores distintos, son vegetales que generalmente no están en las mesas, pero que tienen un alto valor nutricional, son unas combinaciones con unos sabores y con unos aromas diferentes que yo incito a que las personas prueben estas cosas para que el paladar también vaya cambiando y variando. Esta preparación, si bien les dije que queda muy bien con un pescado
a la plancha. También se puede combinar con una ensalada fresca de hojitas de rúcula que tenga simplemente aceite de oliva y una vinagreta o aceite de oliva con vinagre y un poquito de sal y panela, que es bastante neutral. O si bien la pueden acompañar de papas al vapor. Pueden ser papas criollas si están en Colombia, o batata, papa dulce o papa común, para que el sabor de la papa sea neutral con los aromas y los demás sabores de esta preparación. Y a la papa va a estar al vapor, le pueden añadir un poquito de sal al final, partirla, hacerle la crucecita y ponerle media cucharadita de ghee en la mitad, y así va a ser la super papa con los super vegetales salteados y el pescadito a la plancha, que no tenga nada más sino un poquitico de sal y un limoncito, y así el rey del plato va a ser este salteado de vegetales. Ahí les hice un super plato que no es el más pitudo de todos, realmente no es un plato que a Pita pueda consumir con mucha frecuencia, pero de vez en cuando si tiene su Pita balanceado, lo puede disfrutar bastante. Pero es un muy buen plato para los otros doshas, sin papa para kapha y con papa para vata. Bueno, aquí vamos a poner ya una preparación de ensalada fresca. Eh, Necesitamos solo los aguacates, tomáticos cherries, ojalá, y hojitas verdes. Es muy fácil de hacer, pero tiene una vinagreta distinta, ¿no? Entonces, realmente a todos les viene muy bien. El tema del tomate con pita es que el tomate es muy ácido, entonces vuelve un poquito más ácido al pita, sobre todo si las personas, o no solamente pita, sino las personas que lo van a consumir tienen problemas de acidez estomacal, el tomate no ayuda para eso. Entonces, por eso es que el tomate es, a pesar de delicioso, hay que ser selectivo con él para decidir qué días, en qué momentos, a qué horas y qué personas lo pueden consumir. Entonces, esta es una opción con tomate, muy fácil de hacer. Cuando las personas no pueden consumir mucho tomate, yo sugiero que consigan solo los perla y los partan para que estén en la preparación, pero no invadan la preparación. Entonces, aquí necesitamos tomate cherry, mezcla de hojas verdes como mezclum, o simplemente mezclan hojitas varias, como perejil liso, espinacas, acelgas, un poquito de hojitas de hierbabuena, de cilantro, aceite de oliva, un brócoli, nuez moscada, dos zanahorias medianas picadas en cubos pequeños, sal y pimienta, vinagre blanco o vinagre de manzana, panela o stevia líquida. Y acá necesitamos lavar y picar el brócoli. Recordemos que no es necesario desechar el tallo, a menos de que no lo vamos a usar pronto. El tallo nos sirve para hacer preparaciones cremosas, así como el tallo del coliflor. Voy a hacer un paréntesis. Una preparación de salsa bechamel, por ejemplo, para las lasañas, se puede hacer con la coliflor completa. Uno simplemente la pone al vapor en agua, le puede añadir una moscada para su cocción. Cuando la coliflor ya está lista, ya está tierna, entonces se retira del agua y se hace puré con ella, o simplemente se pica muy bien todo, porque la metimos completa con el tallo, se pica tallo, se pican los arbolitos, lo más fino posible, y se meten al procesador o a la licuadora con aceite de oliva, sal, pimienta, comino. Le pueden licuar un poquito de queso feta o queso ricota, del queso ricota que ya viene cremoso, el que es para untar, trituran todo, y ahí, dependiendo de cómo quieran la consistencia, le agregan un poco del agua en el que se hizo el coliflor, y así les queda la salsa o una cremita de chamel para las pastas, o para las lasañas, sin sufrir por las leches ni por las otras preparaciones que vienen ya en sobre, que tienen muchos preservativos y muchos conservantes. Si se hace con el coliflor, les va a quedar, aparte nutritiva, muy rica, y neutral para la humanidad, sin problemas digestivos. A las personas que le tienen temor al coliflor y al brócoli, acá precisamente por eso se hizo en cocción completa, con nuez moscada, que la nuez moscada ayuda al proceso de digestión de estos vegetales y no invade con su sabor la preparación.
Entonces acá necesitamos un poquito de nuez moscada para la preparación del brócoli. Lo vamos a hervir hasta que esté tierno y dejamos reservado. Mientras tanto picamos los tomates por la mitad y en un tazón mezclamos las hojas verdes, el aguacate, los tomates, la zanahoria en cubos y el brócoli ya cocido. Y en un recipiente aparte mezclar 8 cucharadas de vinagre, el blanco o el de manzana, 6 cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta al gusto, media cucharadita de panela o unas goticas de stevia líquida. Mezclamos toda esa salsa hasta homogenizar y esa es nuestra vinagreta para estos vegetales que incluye brócoli cocido con un poco de tomate, aguacate y hojitas verdes. Entonces tenemos el ácido del tomate, tenemos el dulce del aguacate, con la cremosidad del aguacate, tenemos lo astringente y lo refrescante de las hojas verdes, cualquiera que sean, espinaca, rúcula, acelgas, inclusive la menta, la hierbabuena, el perejil liso también tienen ese sabor, son frescas todas. Entonces le viene muy bien a pita. Aquí para pita simplemente sería reducir el contenido de tomate, de resto le queda de maravilla. Le va a cafa también hay que reducir el contenido de tomate y de aguacate y se puede añadir más vegetales. Puede añadir 3 pedacitos de aguacate, zucchini, coliflor y el bata sí le queda perfecta tal como está. Ok. Acá vamos a mirar esta ensalada griega con zucchini y rábano. Recordemos que el rábano es un alimento tridosha que le viene muy bien a todos, especialmente cuando está fresco. Entonces yo invito a que las personas den la oportunidad al rábano, que tiene mala reputación, pero en sabor, ¿no? Pero cuando se mezcla con otros vegetales, él pierde completamente todo su poder. Él es como papel secundario, entonces no invade la preparación con su sabor y si bien hace muchísimo bien a nuestro sistema digestivo y como agente depurador del organismo, especialmente de nuestra sangre. Entonces, por favor, denle la oportunidad al rábano y se la pueden dar. General. Si no les gusta, yo sugiero que lo hagan en salteado de vegetales para que simplemente se enrede por ahí y uno no se dé cuenta que se lo está comiendo. Esta es una ensalada tridosha. CAFA debe reducir el contenido de queso o cambiar el queso de pepino. Si añade queso de cabra, puede consumirlo. Y el pepino, como tiene tanta agua, es un alimento que no le va muy bien a CAFA. Entonces se puede consumir de vez en cuando, pero a CAFA, como se llena tan rápido, le puede dar mucha saciedad. Entonces, o lo puede evitar o lo puede consumir en muy poca proporción. Necesitamos zucchini o calabacín, rábano fresco, pepinos, semillas de calabaza tostadas, aceite de oliva, queso feta fresco, ojalá de cabra para que sea neutral para todos, aceitunas moradas, lechuga fresca, lisa o unas hojas, no tiene que ser lechuga, puede ser simplemente hojas de acelga, y un puñado de hojitas de menta y hierbabuena. Y para la salsa necesitamos vinagre de manzana, un poquito de agua, melaza, stevia líquida o panela, sal marina, jengibre fresco rallado y 5 anís estrellado, 5 estrellitas del anís. Eh, para hablar un poquito de los lácteos de cabra, ya lo hemos mencionado varias veces, lo que pasa es que como tiene una cualidad distinta en peso y en saturación, que los lácteos de vaca y de búfala, entonces ellos no hacen daño en la digestión, por el contrario, ayudan a mantener un buen acné, tiene un efecto nutricional o tiene un valor nutricional alto y inclusive ayuda en la recuperación de enfermedades de las vías respiratorias. Entonces, por eso es un queso que puede consumir CAFA sin problema, a Bata le viene divino, a pita si le gusta también le viene muy bien. Entonces, ojalá sea fresco, ya sea en ricota o sea en queso denso, pero que sea fresco porque los maduros tienen otra cualidad distinta. Entonces, para hacer esta ensalada, vamos a mezclar todos los ingredientes de la salsa y los vamos a reservar y vamos a picar el zucchini delgado o el calabacín, el pepino, obviémoslo si es para cafa,
y añadimos a la salsa y lo reservamos en la nevera mínimo 3 horas porque necesitamos que estos vegetales se nutran con la salsa que acabamos de hacer. Y luego, después de todo ese tiempo, sacamos el zucchini y el pepino del tazón, lo pasamos a un recipiente, picamos el rábano en capitas bien delgaditas, lo añadimos al tazón con el zucchini y el pepino, luego le agregamos el queso feta, las aceitunas, las hojas de menta en hierbabuena y la lechuga o las hojas de acelga las agregamos, la revolvemos luego y añadimos la parte de la salsa deseada a toda la mezcla, pero el pepino y el zucchini ya tienen la sazón, entonces tienen un nivel de acidez muy distinto a los otros vegetales. Revolvemos y servimos. Esto es muy fácil de hacer, lo único que hay que hacer previo es picar el pepino y el zucchini y dejarlo reservado, añejando en la salsa y ya después unir todos los ingredientes de la ensalada. Podemos obviar el queso si queremos, lo que pasa es que en la ensalada griega generalmente va queso ricota, queso feta, pero dependiendo de las personas lo pueden poner aparte para las personas que no consuman productos de origen animal. Entonces ahí no hay problema que uno consuma lo que simplemente le parece bien. Bueno, aquí tenemos la famosa ensalada rusa, pero lo vamos a hacer con kale. Esta es una receta para bata y pita, capa de mover la porción de las papas y el kale, dependiendo cómo esté mi digestión, se hace, se hace la preparación con la porción de kale, dependiendo de que si mi panza está muy bata o si últimamente he tenido mucha distensión abdominal. En caso de que esté con mucha distensión abdominal, debemos eliminar los alimentos crudos y pasarnos a los vegetales salteados mientras vuelve y se arregla la digestión. Entonces, para esto necesitamos 5 zanahorias picadas en cubos pequeños, papas grandes también picadas en cubos pequeños, arvejas, hojas de kale, 2 cucharadas de vinagre de manzana, una cucharada de semillas de eneldo o de eneldo fresco. Si no tenemos eneldo, lo podemos reemplazar por hojitas de romero, sal marina, aceite de oliva, semillas de coriandro, comino, mostaza, ghee y pimienta al gusto. Y vamos a hacer una mayonesa, no vamos a utilizar la mayonesa tradicional, sino que vamos a hacer una mayonesa. Vamos a coger yogur griego de cabra, 4 cucharadas de aceite de oliva, vinagre blanco, limón, sal marina rosada. Entonces, en un sartén o en una olla vamos a agregar el ghee o el aceite de oliva con las semillas hasta que se activen, hasta que empiecen a saltar y el aroma lo empecemos a sentir. Luego agregamos los vegetales y las papas, la sal y la pimienta, revolvemos por 3 minuticos, luego agregamos agua hasta que cubramos para que se hagan en las especias, en el agua, y las arvejas y la papa quedan bien hechas. No podemos dejar esto al dente porque entonces ahí sí nos va a caer un poquito mal, va a ser difícil digerirlo. Eh, y añadimos un poquito de vinagre para también vaya cogiendo como ese saborcito. El vinagre, recordemos que es de sabor ácido porque está fermentado, entonces cuando añadimos vinagre hacemos un proceso de fermentación en frío del alimento que está con el vinagre. Cuando fermentamos algo lo hacemos más digerible, entonces por eso es que los fermentados tienen tanta fama, porque simplemente ayudan muchísimo al proceso de digestión. Lo que pasa es que tampoco, como con todo, no podemos exagerar nuestro consumo de vinagre, entonces, o de fermento, ¿no? Entonces simplemente se utiliza en pocas proporciones de vez en cuando, dependiendo de cómo esté mi alma y mi sistema digestivo. Entonces, dejamos cocinar hasta que los vegetales y las papas estén tiernas y cuando están listos picamos, agregamos el kale y lo dejamos cocinar 2 minuticos más para que el kale sea fácil de digerir y no esté crudo porque es una hoja gruesa como una col que a veces no es fácil digerirla, entonces es mejor ponerla en cocción 2 minuticos en el mismo agua, con los mismos vegetales hasta que esté muy bien. Y para la mayonesa simplemente mezclamos y luego mezclamos la mayonesa con los vegetales. Si viene el yogur de cabra, viene bien, sigue siendo yogur, puede ser un poquito pesado y cuando lo juntamos con la papa, pues es un alimento que puede ser bastante cremoso. Por eso las personas CAFA les sugiero no añadirle la mayonesa, simplemente
consumirlo así con un poquito de aceite de oliva, o si le vamos a añadir la mayonesa, entonces consumir mucha menos porción de la que se tenía pensado. Y así todos vamos bien, para que el café no se encafe, para que el pita no se empite y para que el bata no se embate. ¿Ok? Bueno, y aquí tenemos la famosa raita de pepino. Es una preparación que se utiliza mucho en la cocina india. Como remedio funciona para la hipertensión y para el sarpullido. Para la hipertensión es porque tiene mucho contenido de pepino y el pepino es diurético, entonces ayuda a que la persona elimine y se regule la presión de la sangre en nuestro sistema. Entonces, si las personas con hipertensión pueden consumir de vez en cuando raita de pepino, así como melón y sandía, pero recordemos que todos estos alimentos tienen un alto contenido de agua, entonces nos ayudan a eliminar, pero también si la persona no está con buena actividad y no está alimentando bien, entonces hay que prestar la atención de que no vamos a empezar a retener líquidos. Y por favor, no consumir estos alimentos, a excepción pues, de la raita de pepino, sobre todo el melón y la sandía, cerca de los alimentos principales. Entonces, si tenemos hipertensión, entonces esto puede ser una receta que de vez en cuando está en la mesa, y el melón y la piña y la sandía, con su gran contenido de agua, nos ayudan a regular la presión en el cuerpo. Son alimentos de difícil digestión porque tienen mucha agua, entonces pueden bajar el acné. Entonces se consumen pequeñas porciones, ayudado de infusiones que también mantengan el acné fuerte, como anís estrellado o clavo o cardamomo. Para la raita de pepino necesitamos pepinos, ghee, semillas de mostaza, semillas de comino, una pizca de safetida o un diente de ajo picado, hojas de laurel, pizca de pimienta cayena o medio chile picado o pasta, también se puede añadir un poquitico de pasta de chile, un puñadito de cilantro y taza de yogur natural fresco o ojalá de cabra, para que no nos enredemos con la digestión. Esta raita de pepino le viene bien al bata que tiene buena digestión, a Pita le encanta y le viene muy bien porque es una preparación muy fresca. CAFA debe evitar consumirlo con moderación. Y si la persona CAFA tienes como el problema de hipertensión o una persona natural, normal, o mejor dicho, una persona que no tiene como CAFA dominancia, pero que tiene sobrepeso en el momento, obesidad y también hipertensión, entonces todo esto debe ir acompañado de otra dieta un poquito más regulada para que no se descompense todo el proceso. Porque esta preparación es densa, ¿no? Porque tenemos pepino y yogur, y ya con eso hacemos una combinación muy cafuda, porque hay mucho contenido de agua y densidad asociada. Entonces, si bien yo tengo buena digestión y lo puedo digerir, las personas bata, como dije al principio, si no tienen buena digestión, deben consumir poco de eso porque apaga el acné. La safetida y el comino, las semillas de mostaza y la pimienta ayudan a mantener bien el acné, entonces no es una preparación del todo dulce, ya tienen muchas especias picantes que neutralizan la preparación. Entonces, generalmente cuando hacemos estas mezclas de sustancias densas como yogur y pepino, acompañémoslas de especias que nos ayudan a neutralizar la preparación y así todo nos cae un poquito mejor. Pero si tengo un desequilibrio en capa o si yo soy capa, entonces debo prestar atención a la porción, a la frecuencia de consumo de este tipo de alimentos. Entonces vamos a pelar y rallar los pepinos, le quitamos la cáscara, los rallamos y retirar el exceso de agua, puede ser con un trapito. Y calentamos el ghee en una olla o sartén, añadimos las semillas de mostaza, el comino y la zafetilla o el ajo, las semillas de laurel hasta que las semillas de mostaza empiecen a activarse. Adicional a esto, añadimos la pimienta o la pasta de curry o el chile con las hojitas de cilantro y revolvemos por un minutico y retiramos del fuego. Y luego unimos el yogur con el pepino, revolvemos bien y luego añadimos las especias que acabamos de hacer en el sartén con el ghee y revolvemos para que esté homogéneo, le ponemos unas hojitas de cilantro encima y esta es la preparación. Es muy fácil y rápida de hacer, pero como les digo, no es algo para todos los días. Eviten acompañarla de aguacate o de alimentos más también pesaditos,
Esto es como para una cena o preferiblemente almuerzo. La cena, como es un alimento tan frío, necesitamos ayuda extra del sol para digerirlo, entonces prefiero las raitas de pepinos al mediodía y no en la noche. Y sugiero que sea como un almuerzo vegetariano cuando se consuma para que no interfiera la digestión del yogur con el pepino y demás alimentos de proteína animal. Entonces, para que el acné no sufra, puede ser un almuerzo vegetariano con lentejitas suaves, con frijol mungo o con simplemente algunas croqueticas de falafel que ayuden a neutralizar la densidad de la raita. Esas fueron las ensaladas, las preparaciones de vegetales frescos y salteados, como para dinamizar un poquito la cocina. Lo importante es que, como ya hemos aprendido medianamente a compensar los alimentos según sus sabores, sus densidades y la intención que tengo a la hora de alimentarme con ellos, entonces que a la hora de decidir cojamos unos platos, unas preparaciones fuertes y elijamos el mejor acompañante de crema, de sopa o de vegetales. Y todo esto siempre pensando en mi bienestar, en cómo está mi acné, en cómo está mi sistema digestivo y cómo se ha ido comportando para poder saber si yo resisto una carne de proteína animal o si preferiblemente la obvio, si va a una crema o va a una sopa, si va a una preparación ligera o una preparación cremosa, o si va a unos vegetales salteados, unos vegetales crudos, o si va a una raita de pepino o simplemente un tazón de vegetales. Entonces, no, como somos seres tan dinámicos, es una observación diaria y constante la que nos dice que estamos dispuestos y preparados a disfrutar el día de hoy. Lo bueno es que ya tienen muchas opciones. Eh, la idea pues es que sigan teniendo más opciones y que no se queden con la receta, sino que también acudan a la imaginación para que ya sabiendo cómo es la combinación de las especias, utilicen los masalas para las preparaciones y empiecen a experimentar en la cocina a ver qué va saliendo, pero entendiendo cómo se compensan los sabores picantes con los dulces, los amargos con los ácidos, los astringentes con los salados, y así simplemente hacer platos neutros. Si yo estoy neutra o si tengo desbalances, trabajar con el dosha que está desbalanceado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No. Listo, muy bien. Entonces, ya terminamos con las preparaciones principales, con las ensaladas, cremas, platos principales y desayunos. Y ahora vamos a entrar al capítulo de los remedios ayurvédicos. Entonces, ya hemos hablado muchísimas veces que si bien el alimento pues, me nutre, también es mi medicina o mi veneno, ¿no? Entonces hay muchas preparaciones que tenemos en la Ayurveda que nos sirven de remedio, que simplemente están hechas de especias o de alimentos que tenemos en casa, que cuando se combinan y se consumen de la forma adecuada, son los mejores remedios, entonces son nuestra mejor despensa de medicamentos. Entonces tener una buena despensa de especias, tener un buen especiario en la casa, fresco y entender bien cómo funcionan y adicionar tener como acceso fácil a cereales de calidad, vegetales de calidad, frutas de calidad, vamos a poder tener unas opciones de remedios mucho más fáciles, asequibles y naturales para nuestro cuerpo. Entonces, la idea con este capítulo de remedios ayurvédicos es que nosotros entendamos qué podemos hacer con lo que tenemos en casa. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Entonces, eh, hay unos remedios para la desintoxicación que tenemos en la Ayurveda, que son unas preparaciones generalmente de cereales con agua y con especias, que lo que hacen es ayudar al cuerpo a ganar ligereza y a limpiar el sistema para favorecer la desintoxicación. Cuando nuestro cuerpo, cuando nuestro sistema se intoxica,
o se satura, necesitamos simplemente dejar de hacer lo que estábamos haciendo para saturarlo e intoxicarlo y ayudarle con los sabores y con los alimentos y con especias al cuerpo a que él con ese remedio externo ayude a su proceso de autodepuración. Y para eso la medicina ayurveda tiene estas opciones. Todos estos remedios lo que ayudan es a la limpieza del cuerpo, de todos sus tejidos y especialmente del sistema digestivo. Son remedios rejuvenecedores, elevan el acné, ayudan a los procesos de recuperación de la desnutrición, de trastornos metabólicos, de enfermedades crónicas, enfermedades asociadas a toxinas, al ama y para procesos de recuperación después de cirugía. Yo elijo el remedio dependiendo de lo que yo tengo y necesite. Si bien no son remedios convencionales, siempre lo que buscan es mantener el cuerpo o mantener una ligera ingesta de alimento, pero muy limpio, muy sádvico, es decir, que da mucha claridad, ligereza y salud y bienestar, pero sin exagerar con las porciones, sino que son porciones muy ligeras, muy livianas, que ayudan a que el cuerpo se limpie por sí solo y recupere su fuerza, recupere su acné y así nosotros podamos volver al estado neutral y de balance o evitar que lleguemos hasta ese punto. Como estos remedios están principalmente basados en cereales, entonces aquí está la tablita de cereales que creo que ya habíamos hablado de esto en otra de las clases, pero aquí está. Entonces, los mejores cereales para el bata son trigo integral, avena, quinoa, maíz, arroz y amaranto. Con este se pueden hacer muchas de las preparaciones y también así cambiar sabores y dependiendo de lo que necesito, si es enfriar o calentar, elegimos el maíz o la quinoa, que son un poquito más calientes, el arroz, la avena y el trigo son un poco más frescos. Bata debe evitar el centeno porque es muy seco, eleva bata. El trigo sarraceno también es muy seco y eleva bata. La cebada, las galletas muy saladas. O las galletas saladas que son muy secas, el salvado de trigo, las tostadas de arroz soplado, la pasta de trigo refinado, el cuscús, el mijo y la espelta. La pasta de trigo refinado, que es la pasta regular que nosotros comemos, lo que pasa es que no tiene fibra, no tiene muy poco contenido de fibra. Entonces, como generalmente el bata necesita ayuda extra para, para sus deposiciones y para su eliminación, la pasta no ayuda mucho para esto. Entonces, no es que no lo pueda comer, sino que dependiendo cómo está su digestión, elige si es un buen momento para consumirla o no. Para las personas pita o con digestión pita, el amaranto, el arroz, la avena, la cebada, el cuscús, la espelta, la pasta, el salvado de trigo, el trigo integral y la quinoa les vienen muy bien. Y deben evitar el centeno porque es caliente y eleva pita. El maíz en exceso también es caliente, eleva pita, es como picante y eleva pita. El trigo sarraceno, que también es caliente, y el mijo. Y para las personas CAFA necesitamos los opuestos a los anteriores, entonces necesitamos trigo sarraceno, amaranto, arroz basmati o arroz salvaje, que viene siendo como una alga, avena seca, cebada, centeno, cuscús, galletas saladas, maíz, mijo, polenta, quinoa y salvado de trigo. Y debe evitar el arroz integral, el arroz blanco en exceso, la avena cocida, perdón, o la avena muy, muy densa, pan con levadura, pasta y trigo. Si bien esto no sea para la desintoxicación o para los remedios, estos son como los cereales que debemos tener en cuenta dependiendo de mi constitución dóxica. Pero si yo soy bata pita o pita kapha o kapha bata, entonces debemos elegir dependiendo del dosha más susceptible o del dosha dominante. Y también hay que tener en cuenta la digestión, dependiendo cómo está mi digestión, yo elijo el, el cereal que voy a consumir. ¿Okay? Entonces, uno de los remedios para la desintoxicación es... Nos dan una pregunta. Hola. Hola, ¿cómo estás?
Una preguntita, ¿cómo es la mejor manera de consumir el amaranto? El amaranto se puede hacer como la quinoa, lo puedes cocinar y él se abre un poquito para que sea tierno. Mm, y que se consume, no lo sé consumir, y también con verduras, así como uno se consume Sí, legumbres. como la quinoa. Mm, Puedes hacer en coladas, en sopas, lo puedes añadir a las ensaladas o ya. puede ser simplemente una guarnición. Ujú, ok, gracias. Ok. Bueno, voy a preguntar. Estos nombres están en sánscrito, entonces el manda, que es una combinación de cereal de una proporción de 1 a 14. Es decir, si utilizo una cucharada de cereal, añado 14 cucharadas de agua para cocer, para cocinar el cereal y nutrirme de acuerdo a esto. Entonces, si añado 3 porciones de agua, entonces es 14 por 3 para, perdón, 3 porciones de cereal, entonces son 14 por 3 de agua para que quede lo suficientemente líquido y así simplemente yo me nutro con un poco de cereal, pero me hidrato bastante, ¿no? A esta preparación le podemos añadir jengibre leve, rallado, y una pizca de sal al gusto al finalizar, para que nos dé un poco de sabor. Generalmente estas preparaciones se utiliza mucho cuando las personas están en recuperación de trastornos digestivos como gastroenteritis, como diarrea, como vómito, eh, o cuando están en recuperación de una enfermedad o de una cirugía en la que no pueden consumir alimentos denso, entonces están estas preparaciones para mantenerlos con suficiente nutrición, pero con ligereza estomacal. O sea, Esto esa es la típica sopa de arroz que le dan a uno, pues obviamente con la variación del jengibre y es sal en vez de sobrecito, pero esta es la típica o no, o estoy equivocada. Y no, es la típica, lo que pasa es que aquí las proporciones son distintas y tenemos jengibre que me ayuda a subir el acné y también me ayuda al proceso de desintoxicación del cuerpo. Entonces, para la depuración el jengibre viene supremamente bien y por eso está en esta preparación. Es una sopita reconstituyente que simplemente se puede consumir de vez en cuando a cucharaditas para las recuperaciones, ¿no? O cuando simplemente hubo una intoxicación y necesitamos recuperar también flora intestinal, recuperar a acné, dar ligereza sin afectar, sin entrar en inanición, pero sin afectar el proceso de recuperación natural del cuerpo. Entonces, para eso es que están hechos estos remedios, para simplemente ajustarnos a, a la necesidad y esto es supremamente aperitiva, es decir, eleva el apetito, aumenta el apetito en las personas, es muy digestiva, ayuda a la evacuación suave para que el cuerpo no sufra en el proceso de eliminación cuando se está en esta recuperación. Regula el bata porque estamos trabajando con un cereal, el cereal que regula bata. Aquí vamos a utilizar arroz o avena principalmente porque son las más suaves. También se puede utilizar los otros como el trigo, pero si lo conseguimos en grano mejor, o la quinoa, que también funciona bastante bien. Eh, pero claramente, pues si es para bata, para esos problemas digestivos, no vamos a elegir un mijo o un trigo sarraceno, ¿no? Entonces, mantenemos la nutrición del cuerpo y la ligereza, pero alimentándonos de forma correcta y leve según nuestro acné vaya aumentando y nos vaya pidiendo más comida. Entonces, estos son como para ayudar al cuerpo en su recuperación y en su limpieza, o simplemente si estamos haciendo ayunos, puede ser este parte del ayuno del que estamos haciendo. Entonces, no siempre tenemos que hacer la desintoxicación con batidos verdes o con el kichari, que es la receta más tradicional en Ayurveda para limpiar, o simplemente podemos intercalar el kichari con unas sopitas de estas, o simplemente no consumir kichari
y consumir en unos días de ayunos este tipo de recetas. Luego tenemos la pella, que es una sopa ligera de cereal, pero la porción es de 1 a 6, una de cereal y 6 de agua, y solamente se cocinan estos dos ingredientes sin sal y sin jengibre. Esto ayuda para... Perdóneme, Rosana, disculpa, Tranquila. digamos, ¿estas se toman todo el día? O sea, se la toma, es para cuando es todo el día, Sí, sí, cuando uno siente hambre, digamos, o sí. ya. Ujú. Cuando, por eso dije, cuando las personas acaban de recuperarse de una intoxicación o de una gastroenteritis, o Ujú, cuando están en recuperación de una enfermedad, o cuando simplemente yo quiero ayudar, pero ujú. en el ayuno debo tener alguna especie de ingesta, porque hay personas que al principio del ayuno o simplemente tienen una constitución física y mental muy bata, entonces el ayuno prolongado no les viene bien. Entonces, con esto hacen un ayuno limpiando el cuerpo sin entrar en inanición. Solamente durante un día. Sí, inclusive pueden ser varios, no tiene que ser solamente uno, pero es dependiendo de lo que queramos hacer. Ok. Una pregunta. Por ejemplo, en estos, digamos, dentro de una alteración, el estreñimiento, y que pues de todas maneras una recomendación es pues no Parar comer de comer, sí. el estreñimiento, pero de todas maneras hay un hambre, es así, para eso, puede ser Está para... genial. La almanda, la sopa ligera de cereal con jengibre y sal ayuda un montón porque tú estás consumiendo alimento, pero no estás generando bloqueo para el proceso de la evacuación. Por el contrario, estás ayudando a que simplemente el cuerpo, con esa cantidad de agua y cereal, vaya lubricando y vaya sacando lo que tiene que sacar. Perfecto, gracias. Con gusto. Esta receta de pella, que es simplemente el agua con el cereal, de proporción 1 a 6, una de cereal, 6 de agua, reduce mucho la sed, reduce la fatiga y limpia la vejiga. Cuando las personas de pronto han tenido desequilibrios o es una zona sensible, la vejiga, consumir este alimento de vez en cuando ayuda en el proceso de limpieza. Luego tenemos mamsa rasa. Mamsa es músculo, rasa es sabor. Entonces aquí tenemos el sabor del músculo, que es literal la cocción de la carne, ¿no? Sin consumir la carne, se pone en cocción proporción de 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, es decir, una porción de carne por 1 de agua, por 2 de agua, 3 de agua, 4 de agua. Y se realiza la cocción con jengibre fresco rallado y puede hacerse con hueso, o se hace con la carne pulpa o se hace con el hueso para hacer caldo de hueso, pero sin todos los condimentos que normalmente le echan por tradición, sino solamente con jengibre, para recuperarse de la anemia, para cuando las personas están recuperando de una enfermedad, cuando necesitan reconstituir tejido, cuando son de pronto atletas de alto rendimiento y necesitan recuperar después de algún torneo, cuando las personas vienen de un proceso de recuperación de trastornos de alimentación, o cuando simplemente se está muy delgado o se perdió mucho músculo y mucho tejido adiposo, se perdió mucho peso por un proceso de enfermedad, el caldo de hueso o el caldo de carne es perfecto. Este también puede hacer parte del ayuno o se puede combinar con cualquiera de las anteriores para simplemente consumir eso, o sea, sea, se pueden turnar, ¿no? Entonces puedo consumir un poquito de caldo de hueso o caldo de pulpa de carne, sin consumir la carne, y lo puedo hacer de pronto en otro momento la sopa ligera con el cereal, con el jengibre, para que me ayude también a mantener mi nutrición sin intervenir en el proceso de recuperación. El caldo de hueso es súper recomendado para las personas que tienen mala absorción intestinal. Para recuperar la absorción intestinal y para hacer una limpieza de los cilios del colon, se puede inicialmente trabajar con cualquiera de las recetas anteriores para con el agua se haga como un lavado intestinal y estomacal, y luego para recuperar la absorción y para que los órganos del intestino, los órganos del sistema digestivo con el intestino empiecen a trabajar otra vez bien, se puede complementar con un caldo de hueso para que simplemente la porosidad del intestino empiece a trabajar mejor y empiece a nutrirse
de la sustancia que hay en el hueso a la hora de digerirlo. ¿Fui clara con esto? Sí, Sí, muchas gracias, sí. Listo. A los niños cuando no les gusta o cuando de pronto necesitan constituir un poco más de músculo, necesitan crecer un poco más para que se les fortalezca un poquito los huesos, de vez en cuando darles caldo de hueso o caldo de carne, sin la carne, también les viene muy bien. Hueso, hueso de vaca, Sí, caldo de hueso de vaca. ya como costilla o... Necesitamos el tuétano. Ah, sí, o por ejemplo también puede ser bueno el osobuco, que tiene el tuétano, que es, Ajá. Sí, lo importante es que elijan un hueso que tenga tuétano. el osobuco de ternera. Ujú. Ah, ok. Entonces se hace en caldo, se deja cocinando y se deja cocinando para que salga. Para que salga. Ajá. Y ya después, cuando llega un rato en cocción, ya se puede consumir con un poquito de jengibre fresco. Entonces va a quedar como una agüita sazonada picante. Vale, gracias. Bueno, esta bebida que sigue es yo la recomiendo para los deportistas o para las personas que tienen un bata elevado, que han perdido peso, que les cuesta comer de forma frecuente y que necesitan... perdón, dime. antes de que se me olvide, una persona que sea CAFA, pero que haya tenido problemas o que tenga problemas de malabsorción intestinal, no se le puede recomendar este manzarraza, ¿o sí? Sí, Porque pues lo digo es porque obviamente va a generar más gordito y pues no sé eso qué tan fácil sea para el CAFA después poder perder el peso. es nutritivo, pero no nutre el sistema, pero no eleva el tejido adiposo. Okay. Entonces, lo que pasa es que acompañado a esto, la persona también debe tener otro proceso herbal o nutritivo adicional al caldo de hueso o al caldo de carne. Yo a la persona CAFA le recomendaría el caldo de hueso y no el caldo de carne, porque es distinto, ¿no? Y el jengibre también ayuda a compensar lo que de pronto esté pasando con el tejido que estamos consumiendo, ya sea de carne o de hueso. Pero si una persona obesa o con sobrepeso tiene mala absorción intestinal, que generalmente tiene, porque cuando las personas ya superan cierto peso, hay mucha obstrucción en todas partes, ¿no? Incluyendo el intestino. Y esa obstrucción no favorece a que los cilios trabajen bien en el intestino y agarren lo que tienen que agarrar porque están obstruidos. Es como si estuvieran tapados por cierta capa. Entonces ellos no pueden trabajar, entonces la comida pasa derecho, entonces las personas pueden tener mucho sobrepeso pero estar desnutridos. Entonces para eso simplemente están hechos los ayunos, para que simplemente el cuerpo empiece a depurarse solo, la capa no se crezca más, sino por el contrario el cuerpo vaya limpiándola. Para eso están las hierbas y para eso están, por ejemplo, estas sopas ligeras de cereal o se puede hacer también calditos de vegetales para que la persona se nutra, el ayuno no sea tan prolongado, pero no haya obstrucción por alimento ni por exceso de grasa extra o de ama o toxinas que ya han tenido por el exceso de alimento. Bueno, Entonces, entendía que eso, que lo que pasa es que apenas estaba entendiendo que esto aumentaba medas también. bueno, Pero, no, es MAMSA, el MAMSA que es músculo. sí, Y aquí simplemente lo que hacemos es que cogemos el músculo de la carne y la ponemos a hervir en el agua para consumir la sustancia, sin consumir la carne. Pero cuando las personas, como te decía, tienen sobrepeso, hay todo un acompañamiento adicional a esto, pero esto sirve como alimento que no genera obstrucción y que por el contrario va a nutrir el cuerpo y va a ayudar a lavar, a limpiar. ¿Ok? gracias, sí, perfecto, gracias. Listo. Les estaba contando que para las personas que tienen como una actividad física elevada y que necesitan como estar regenerando su energía constantemente,
o las personas Vata con cierta debilidad, quieren estar como recuperando la energía constantemente para no tomar café o chocolates o bebidas energizantes. Está esta bebida que se llama Manta, que es licuar pasas con dátiles en agua a proporción de 1 a 4. Si es una cucharada con pasas y dátiles, le echamos 4 cucharadas de agua, licuamos, y eso se puede llevar en un termito y ir bebiendo, o simplemente después de la actividad consumir, para que rápidamente las uvas pasas con los dátiles llenen con sus azúcares naturales, eleven el cuerpo, eleven la energía y haya una recuperación más rápida. Esto es para recuperar energía, ¿no? Esto no es como para que yo me la tome todos los días, todo el día, pero para las personas que necesitan esa recuperación rápida, energética, como un shot de energía rápido, esto puede funcionar muy bien, reduce muchísimo la debilidad, da satisfacción, da energía, da mucha saciedad, es decir, llena, y es supremamente nutritiva, pero es un shot rápido de energía. Bueno, teníamos estas 4 preparaciones como con agua para nutrirnos o para procesos de limpieza y desintoxicación, y ahora vamos a hablar de algunos remedios para enfermedades generales. Entonces tenemos remedios para la fiebre, para la medicina ayurveda. La fiebre puede ser fiebre tipo Vata, tipo Pitta, tipo Kapha, pero generalmente la fiebre está muy asociada a Pitta porque se eleva mucho la temperatura del cuerpo, para simplemente trabajar internamente con el calor, con el agente que está generando el desequilibrio en el cuerpo. Cuando hay fiebre se recomienda un ayuno completo parcial con una sopita de arroz como las que acabamos de ver, o con lenteja roja con jengibre. Entonces, para hacer la sopa de lenteja roja con jengibre, simplemente las ponemos en cocción con agua y rallamos jengibre y dejamos que la lenteja se haga tierna en el agua, y después consumimos esta sopa. Luego, cuando la persona se va como recuperando, podemos introducir a la dieta con un poquito de caldo de pollo, es decir, el caldo donde se cocinó el pollo que tiene la sustancia, o productos más sólidos para que la persona luego se vaya consumiendo otra vez como productos más sólidos. La ingesta de un puñado de uvas pasas tiene un efecto muy refrescante y laxante en el cuerpo, y queremos que sea un poquito laxante porque cuando el Pitta se eleva en el sistema, la forma más fácil de eliminarlo es a través del ano. Por eso, generalmente la diarrea está asociada a un desequilibrio tipo Pitta. Hay 2 tipos de diarrea. Está la diarrea Pitta, que es la diarrea que nos pasa cuando nos intoxicamos, por ejemplo, cuando hay un alimento de mala calidad, o cuando, bueno, cuando hay como mala digestión del alimento. Esa diarrea es mucho más densa, tiene más contenido de alimento, tiene un color amarillento mostaza, tiene un olor más fétido, tiene poco contenido de aire, es decir, de gases, y cuando sale, nosotros quedamos como un poquito débiles, ¿no? Quedamos como con poca energía. Hay otra diarrea, que esta diarrea es tipo Vata. La diarrea tipo Vata tiene mucho contenido de aire, no tiene un olor tan fuerte, las heces son más oscuras, pueden ser un poquito más formadas, hay mucha presencia de agua, y generalmente está asociado a un proceso de distensión abdominal, o cuando las personas están nerviosas, que les da diarrea, es una diarrea tipo Vata, ¿no? Son 2 cosas distintas. Entonces, cuando tenemos diarrea tipo Pitta, o cuando hay una situación en el cuerpo que nuestro sistema digestivo elevó su temperatura por fermentación o por un alimento en proceso de descomposición, que se eleva la temperatura, se empieza a fermentar todo, entonces el cuerpo lo que hace es rápidamente eliminar eso, y lo elimina por el ano. Cuando Pitta se eleva, se elimina por el ano.
Entonces, cuando el pita se eleva en el cuerpo, nos da fiebre, necesitamos evacuar rápidamente el calor del sistema por el ano. Entonces, si ayudamos con un poquito de laxante, como las ciruelas pasas o las uvas pasas, o con bebidas que sean un poquito laxantes, vamos a ayudar al cuerpo a que elimine lo que tenga que eliminar y el cuerpo, el sistema como que logre su balance rápidamente. En el caso, digamos, Rosana, perdón, por ejemplo, de la menopausia, digamos, donde tienes calores y fuera de eso eres pita, como, ¿no? Eres pita y la... Ay, sí, no. Qué horror, Dios mío. Entonces, eh, Sí. yo estoy pasando por esa, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar ese pita? Bueno, lo primero que les sugiero es que se consiga un aceite esencial de menta piperita, para que siempre lo tengan con ustedes, sobre todo dependiendo si los colores son de noche o de día y de la zona donde se encuentren, y se lo apliquen, ¿no? Se lo apliquen detrás de la nuca, y para dormir lo pueden aplicar en la planta del pie y detrás de la nuca. Cuidado con esta zona porque él es muy fuerte, entonces puede entrar a los ojos, ¿no? Entonces, eviten la menta piperita por acá, todo por detrás del cuello, puede estar en el pecho o puede estar también en la planta de los pies. Esa menta ¿qué? ¿Cómo es? Piperita, es que así se llama el aceite esencial, menta piperita, pero simplemente es aceite esencial de menta. ¿Tú conoces los productos de Juice? Sí, ellos pueden tener, o simplemente el óleo 31 tiene, o cualquier aceite que te genere confianza, que sea de buena procedencia, está ok. Ah, ok. Ujú. Dime. No, te escucho. Ah, bueno. Entonces, lo primero que les sugiero es eso, aceite esencial de menta para aplicárselo y que los mantenga como con un aire acondicionado. Hacerse limonada de cardamomo. Para hacer limonada de cardamomo, entonces cogemos unas vainas de cardamomo, las abrimos, retiramos la semilla negra, la ponemos a hervir y cuando ya salga la sustancia, pues simplemente hervimos por 3 o 4 minutos, dejamos reposar, se tiene que enfriar para no tomar caliente y luego eso podemos hacer una jarra como para el día y colamos las semillitas en la jarra, le añadimos limón y hacemos limonada. Entonces, limonada de cardamomo la pueden endulzar con unas goticas de stevia líquida o con miel de dátiles o miel de agave o miel de abejas no, porque la miel de abejas tiene un efecto picantico en la panza, ¿no? Entonces, miel de dátiles o miel de agave. La panela también calienta, entonces no la sugiero acá. Entonces tiene una limonadita para refrescarse todo el día. También pueden hacer limonada de hierbabuena, limonada de menta, consumir garbanzos también viene bien en hummus, que son frescos, o las lentejas son frescas, los frijoles son frescos. Entonces eso ayuda a bajar la temperatura del cuerpo. Y bañarse con agua fresca y conseguirse un jabón de lavanda que es fresco, o jabón de titrí, jabón de árbol del té, que es súper fresco, para bajar la temperatura del cuerpo. Y llevársela con buena onda. Sí, gracias. No, Porque la menopausia generalmente la tienen en mala onda y no la reciben bien sabiendo que así como llegó, así se fue, ¿no? Entonces, agradecerle por todo lo que te dio y simplemente es brindar por la nueva etapa femenina en la que estás entrando y ya está, no hay que sufrirla. de acuerdo. Gracias. Vale. Bueno, iba en la fiebre, ¿no? Entonces necesitamos sacar pita por el ano, entonces ayudarle con un efecto laxante está muy bien. Agua con jengibre rallado leve para tomar. Las personas pensarían que el jengibre para el pita tal vez no y sí, porque está fresquito, ayuda a que mi cuerpo, a mi acné, suba para que haga todo lo que tenga que hacer. Y zumo de granada. Para hacer zumo de granada, primero hay que conseguir las granadas. Afortunadamente en Colombia ya cada vez tenemos un poquito más. Entonces abrimos la granada quitándole la corona
haciendo unos cortes transversales a la fruta con un cuchillo y ya lo abrimos como cascos, retiramos la fruta y conseguimos un lienzo, una tela limpia o una de esas papeles de cocina que son reutilizables, que son fuertes, ponemos la frutica ahí y exprimimos para que salga el chorro. Porque si para hacer jugo de granada licuamos la fruta, vamos a licuar la fruta con la semilla. Y para poner, cuando trituramos la semilla, es distinto el efecto que cuando no. Entonces, inclusive para la diarrea también se necesita como zumo de granada sin semilla para ayudar como a refrescarlo, porque como la granada refresca, baja pita, entonces la diarrea baja, pero también las semillitas pueden tener un efecto puede generar un leve estreñimiento, entonces generalmente el zumo de granada no va con la semillita, ¿no? Entonces, para hacer el zumo, lo exprimimos así para que hasta que no sale más juguito y ese es el zumo que sale de la granada. Que se lo pueden tomar cuando hay fiebre o cuando hay diarrea. ¿O uno se la puede comer directamente o qué? Pero ahí te estás comiendo la semilla. Por eso. Ya. Sí, igual comer granada, mira, la granada es tridosha, le viene bien a todos. Para la fiebre va bien porque calma pita, independientemente si tiene semilla o no. Pero dependiendo si yo tengo diarrea o no con la fiebre, entonces elijo si me la como o si simplemente cuando la fiebre está muy fuerte uno no quiere comer nada, pero más fácil se toma algo. Entonces, si te vas a tomar algo que sea un zumo de granada, ¿ok? Ok. Y la pasta de cebolla triturado también lo pueden rallar, coger una cebolla blanca, se raya para sacarle el juguito y eso lo ponemos como en una gasa y se pone esa gasa en la cabeza. Si uno está muy enfermo, que se hace lo que sea, entonces poner la cebolla en la cabeza va a ayudar a calmar la fiebre. Después uno se lava y ya no ve la cebolla, pero es un remedio apto y ahí está para las personas que lo quieran utilizar. ¿Ok? Bueno, la próxima clase del miércoles de la próxima semana vamos a seguir con los remedios para enfermedades generales. Entonces tenemos clase el miércoles de la próxima semana y el jueves de la próxima semana. Así como esta semana tuvimos martes y miércoles, la próxima semana tenemos miércoles y jueves y ahí terminaríamos nuestro curso, ¿no? Entonces voy a dejar aquí la clase. Nos vemos el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde. ¿Ok? Gracias. Gracias. Que tengan una feliz noche. Que Chao. estén bien. Chao.